Sí, claro, sí extraño a Lucerito. Lucerito nos hace falta. Llegamos a las 5 de la mañana, nosotros aramos, viste, con los bueyes, plantamos, ponerle de las 5 de la mañana hasta las 11. Marca. Hola a todos, continuamos con la programación del cuarto día del sexto Festival Internacional Cine en las Montañas. Han sido 3 días en los que hemos disfrutado de diferentes películas y muestras en competencias de la selección oficial de esta versión. Hoy tenemos el conversatorio con el director de Fate Vivir, Oscar Ruiz Navias, quien hablará un poco sobre cómo fue realizar esta película documental que fue coproducida con Canadá y que está este año en estreno. Entonces damos paso. La pregunta de que cómo estoy, pues como hablamos ahorita, pues contento, obviamente muy agradecido del espacio que me han invitado a presentar la película. Lástima no pudimos hacerlo presencialmente y pues al mismo tiempo un poco preocupado por la situación que estamos viviendo en Colombia en estos días. Creo que anoche pues hubo una situación bastante delicada y grave y penosa, que espero pues no se vaya a, digamos, a extender aún más, ¿no? Esperemos que hoy, ojalá las cosas no se extiendan más. Pero estamos Sí, bien no, aquí, listos para hablar lo que quieran, con mucho gusto estoy para servirles. vale, Oscar Ruiz, lo primero, bueno, hablamos de la película y yo creo que vamos a tener un espacio para hablar también de el momento como crucial, lo que pasó ayer y bueno, cómo esos espacios también pueden ser un poco, sirven, tenemos como este espacio abierto para tocar como los temas. Entonces, Oscar Ruiz, otra vez un gusto saludarte. Hoy es nuestro cuarto día de festival, nuestro cuarto largometraje. Voy a hacer un recuento así como muy rápido de lo que hemos estado, de los largometrajes que hemos exhibido. Comenzamos el lunes con eh, Jaguar, la voz de un territorio. El martes presentamos la película Amigo de Nadie, de Luis Alberto Restrepo. Ayer presentamos El silencio del río, de Carlos Triviño. Hoy es nuestro cuarto largometraje. Entonces, Oscar Ruiz, cuéntanos un poco del inicio de la película, hablemos un poco del guión, hablemos un poco de la construcción de la película, de dónde nace la idea, dónde conociste como a todos estos Macondo y cuál era tu intención inicial desde la construcción del guión hasta el rodaje o la exhibición de la película. Bueno, a ver, la historia de Fe Vivir comienza en el año 2012 cuando me invitaron a Canadá a conocer a mi sobrino, una hermana que tengo allá, y luego ella me presentó como el proyecto artístico en el que estaba involucrada, precisamente la Gypsy Cumbia Orquesta. Y me llamó mucho la atención desde el principio que no era simplemente una banda musical, sino que era una banda performática que mezclaba la danza, el circo, el teatro, la música, por supuesto, y obviamente quedé como impregnado de todos esos sonidos y esos movimientos y como con muchos deseos de empezar a seguirlos con la cámara. Y empecé a filmarlos y bueno, unos meses después de ellos me informaron que venían a hacer una gira por Colombia. Iban a hacer pues como un viaje desde el sur del país hasta el Caribe, y yo me subí como en esa tropa y nos fuimos por 30 días. Yo me fui con un sonidista amigo, y yo pues hice mi cámara y nos fuimos los dos y a seguir como toda esa gente. Eh, y ya después de esa fase empiezo yo a tratar de escribir un proyecto documental que pudiera, digamos, financiar
y desarrollar, pues terminar, porque pues había unas imágenes, pero había que como construirlo prácticamente desde cero. Y bueno, ahí empezó a pasar mucho tiempo hasta que un día, viendo el material, me di cuenta que no quería pues hacer una película simplemente de un viaje, de una agrupación, como una especie de registro de making of de una gira o algo así, sino que quería hacer una película que tuviera diferentes dimensiones, que pudiera, no sé, también dialogar el arte mismo de esas personas que me interesaban, que me llamaban la atención. Y, y bueno, buscando formas de llegar a ese propósito, se me ocurre la idea de hacer una película donde un niño narra un viaje y a la vez como que nos cuenta un mito. Y esto, digamos que lo hice precisamente para poder incluir dentro de la película la misma obra llamada Macondo, que es la obra de teatro, la obra multifacética, digamos, de la agrupación Gypsy Cumbia Orquesta. Y ahí se me ocurrió esa idea. Entonces volví a filmar. Unos meses después volví a Canadá, filmamos todo este show Macondo y lo insertamos en la película como la imaginación de un niño, llevando pues obviamente la película como a una esfera más de ficción, aunque la película pues empezó siendo o tenía digamos un propósito documental, pero terminó siendo pues de alguna manera un híbrido, ¿no? O tiene ciertos aspectos de ficción, de fantasía, ensoñación. Y obviamente el canal Telepacífico fue fundamental porque nos coprodujo el proyecto cuando les planteé esta idea y luego, bueno, el FDC y bueno, ahí ya pudimos hacer la película, pero para cerrar la idea, pues duró 6 años el proceso y hay imágenes de los personajes digamos, durante todo ese tiempo, ¿no? Esa es más o menos la historia. No sé si abarqué todas las preguntas de una. Muy bien, que quería como comentar o quería analizar un poco, son 2 momentos, ¿cierto? Entonces, así como nos lo cuentas en el rodaje, es la parte como de road movie o de viaje con ellos, y nos cuentas que esas puestas en escena que son muy bonitas, son muy bien elaboradas, la fotografía, la dirección del arte son muy bellas de ver, las grabaste en Estados Unidos, en Canadá. En Canadá, en Montreal, donde ellos, donde está pues radicada la agrupación, eh, y las hicimos en el año 2017. El rodaje de la gira fue en el año 2014. O sea, 3 años después, me demoré 3 años escribiendo el proyecto, enviándolo a convocatorias, hasta que Telepacífico, digamos, fue el primero que en una convocatoria que abrió el canal regional. Pues nosotros presentamos el proyecto y nos llamaron a pitch y allá pues les echamos el cuento y les dijimos pues que ya teníamos gran parte del material, lo cual era totalmente cierto. Yo tenía casi 80 horas de material de la gira y la verdad es que muchas cosas de la gira pues no digamos al final no clasificaron en la película, pero sí hicimos mucho material durante la gira. Imagínate, 30 días viajando con esta agrupación. Obviamente la película considero quedó pues como los momentos de esa gira más, pues que calaban mejor como con la idea estructural y general de la película, ¿no? Ya te voy a dar paso, Cata. Oscar Ruiz, te hago 2 preguntas. Una para el público, principalmente aquí de la región, que no conoce del todo como o completo el trabajo tuyo. Nos cuentes un poco cómo ha sido esa cooperación con William Vega, no la cantidad, pero sí parte de los proyectos que han trabajado, que ha sido un trabajo largo y en el sector cinematográfico, pues todos tenemos muy claro el trabajo de ustedes, como las películas que han hecho. En el caso mío, yo estaba en Bogotá cuando empecé a escuchar de Oscar Ruiz, yo estaba estudiando en la Escuela de Cine Black María y vimos El Vuelco del Cangrejo y nos pareció un cine que nosotros podíamos hacer también, que era un cine que era accesible desde la parte ya cuando empezó el tema del video, que con un grupo de amigos, con toda la rigurosidad se podía hacer cine y empezar a hacer parte, como si se quiere decir, de la industria, que en ciertos momentos se veía muy alejado poder hacer como un largometraje de un grupo de amigos, desde, obviamente sí ciudades principales, pero como que se podía lograr hacer un cine. Entonces, que nos contextualizaras un poco como el equipo de trabajo, como esa cooperación que tienes con William Vega,
y con Contravía Films. Y la otra pregunta es que nos contaras un poco de la orquesta, nos contaras un poco de ellos, viven todos en Canadá, hace cuánto están conformados, bueno, era como un poco que nos contaras de Contravía Film, del trabajo de ustedes, y de la orquesta de la Gypsy, de los Macondo, nos contaras un poco, y ya te doy paso, Cata. Queremos hacer como para todos también una reseña rápida de la película y seguir con el conversatorio. Bueno, a ver, te contesto pues en el orden que me hiciste las preguntas. La primera, a ver, yo conozco a William desde el colegio. Nosotros estudiamos juntos en el bachillerato y éramos del grupo de teatro del colegio con otro amigo que se llama Andrés Laguna, que bueno, luego se fue a un viaje y digamos, no, ahora está regresando al cine, pero pues en ese momento éramos los tres, éramos como los tres amigos, logramos entrar a la Universidad del Valle juntos. Yo luego me fui un tiempo a Bogotá, estudié en la Nacional 3 semestres, cine, pero pues no, digamos, no continué la carrera y me regresé a la Universidad del Valle, donde había entrado a estudiar con William y con Andrés, y ahí pues digamos que se nos ocurre pues hacer Contravía Films, también con otra amiga, Yerili Polanco, con Marcela Gómez, directora de arte, Yerili Polanco, productora, y armamos la empresa. La verdad, el inicio de la empresa se da cuando, digamos, la historia de la universidad pues es muy, ¿cómo te puedo decir? Como tiene muchas anécdotas que no alcanzaría el tiempo para contarte en este momento. Entonces voy a hacer como una elipsis, terminar la universidad y ya me iba a graduar y fue cuando decidimos hacer el vuelco del cangrejo, que era mi trabajo de grado de la universidad y que nosotros habíamos llegado a la conclusión de que queríamos hacer una película, bueno, por muchas situaciones, digamos, que hemos vivido, otras películas, otros rodajes que nos habían impactado y nosotros decidimos que íbamos a hacer la nuestra. Y bueno, formamos la empresa en un principio para hacer ese proyecto, pero debido digamos, como a todos los caminos que se abrieron con el vuelco del cangrejo, una vez se le mostró a la audiencia y en los festivales y en los distintos países que pudimos mostrar la película, pues nosotros decidimos seguir adelante con el proyecto de Contravía Films como una productora de cine. Lo veíamos más o lo vemos aún como una plataforma de experimentación, de investigación del lenguaje cinematográfico, donde es como una especie de laboratorio donde nosotros tenemos total libertad de, digamos, indagar también, por ejemplo, desde el punto de vista de producción, diferentes formas alternativas y rentables y rigurosas de hacer películas. Y obviamente defender a capa de espada nuestra propia libertad y nuestra propia autonomía creativa, ¿no? Ese, digamos, ha sido siempre el concepto de Contravía Films. Y pues empezamos en 2006, ya llevamos 14 años, estamos cumpliendo 14 años. Y bueno, hemos realizado varias películas. Yo, digamos, luego me volví productor. Yo en un principio no contaba con mi astucia. O sea, no estaba pensando en la parte de producción. Me gusta la dirección realmente y me considero más que todo un director. Pero digamos, por una cuestión de necesidad de asumir ese proyecto de vida que es Contravía Films, porque es también finalmente un proyecto de vida, terminé aprendiendo el oficio de la producción. Obviamente en este país, bueno, para poder hacer los proyectos de cine, hablamos también de los festivales, toca aprender a producir también, porque si no. Por supuesto. Totalmente, y fue mi caso, digamos, aprendí cómo hacerlo y obviamente a mi manera, seguramente hay muchas cosas que no he aprendido, pero bueno, estoy aprendiendo todavía, pues me gusta, digamos, mucho el estudio, la investigación, entonces como que me asumo, digamos, como un aprendiz en ese sentido, pero obviamente hemos tenido pues varios proyectos durante estos años. Ya estamos completando nuestro 10º largometraje y hemos hecho 13 cortometrajes. O sea, en total, estos 14 años, perdón, hemos hecho 23 películas.
y todas las películas, digamos, son muy distintas entre sí, pero de pronto comparten ese amor por el cine y también ese deseo de libertad y de experimentación en el lenguaje. Esa es la primera respuesta. Estamos obviamente en un proceso de aprendizaje y pues ahí trabajando fuertemente. Bueno, lo otro que me comentabas de la Gypsy Cumbia, como te comenté, yo los conocí en el año 2012 y ellos, digamos que son una agrupación liderada por Carmen Ruiz y Sebastián Mejía, que son dos colombianos que emigraron a Canadá hace bastante tiempo, más de 20 años. Entonces, digamos que ellos se forjaron en Canadá, pero pues son caleños. Y pues Carmen Ruiz es mi hermana. Entonces, digamos que yo tenía un gran reto, que era hacer una película sobre un proyecto artístico en el que está involucrado mi hermana, pero precisamente lo que quería era que el hecho de que fuera mi hermana no necesariamente fuera parte, digamos, de la dramaturgia de la película, sino que más bien esa condición me permitiera poder estar cerca de ellos y aprovecharla, digamos, en el buen sentido cinematográfico, pero no necesariamente eso era un tema de la película, sino más bien ella como mujer, como líder de una familia, de una agrupación, pero obviamente el hecho de ella ser mi hermana y Manuk, por ejemplo, que es el narrador de la película, ser mi sobrino, pues eso permitía, digamos, una cierta complicidad. Y bueno, en este momento la Gypsy Cumbia Orquesta se ha reducido un poco la cantidad de integrantes, es una banda un poquito más pequeña, han cambiado algunos integrantes, pero justo acaban de sacar su segundo álbum, se llama Welcome Back, el primero se llama Revuelta Danza Party, ambos están en Spotify, pueden buscarlos. Gypsy Cumbia Orquesta son una agrupación excelente, o sea, musicalmente la mayoría de músicos son estudiados en conservatorio, grandes académicos de la música. Hay algunos que son músicos callejeros, pero por ejemplo Cilien Viret, que es de la isla de la Reunión del África, que toca el clarinete, toca la gaita. Digamos, es un tipo que no estudió música, pero que viene, digamos, del folclore de una isla que fue colonia francesa en el África. Entonces, es un grupo muy interesante y también hay bailarinas, hay Juan Perdit, por ejemplo, que es Sebastián Mejía, es más teatrero, digamos. Eso es lo que te podría decir y me gusta, digamos, ojalá que quienes nos están escuchando se den la oportunidad de ver la película porque pueden aprender mucho, digamos, de esta experiencia de estos artistas, pues, de diferentes partes del mundo. Dale, Oscar, le vamos a dar la palabra a Catalina, que vamos a hacer una reseña general de la película y ya seguimos en diálogos. Así es, Juan, poniendo un poco en contexto a las personas que están siguiéndonos en nuestro en vivo, esta película narra el viaje de la Gypsy Orquesta Cumbia, la Gypsy Cumbia Orquesta a través de Colombia, sobre la mirada de un niño quien es hijo de dos integrantes de la banda, y este viaje es sobre la puesta en escena sobre Macondo, que visitan diferentes lugares de Colombia. Entonces aprovecho, Oscar, para preguntarte sobre esos lugares que visitan en específico con esta Gypsy Orquesta Cumbia, por qué los visitan, cuál es el recorrido que tienen y cómo fue tu proceso en todo acompañándolos en todo el recorrido. Pues ellos tenían la idea original como de ir del sur hacia el norte, como llegar al Caribe, tenían pues muchos deseos de encontrarse con los sonidos africanos, ¿no? Un poco jugaban a partir de dos experiencias. Una, obviamente, lecturas garciamarquianas, un poco emulando la llegada de los gitanos a Macondo, que trajeron el invento más hermoso del mundo, el hielo. Ellos jugaban un poco como a hacer esos gitanos posmodernos que llegaban a Macondo, ¿no? Ese era como una especie de motor como muy espiritual y artístico de ellos. Por otro lado, otra experiencia que los marcó mucho es un libro de Ramón Chao, que es el papá de Manu Chao, que se llama Un tren de hielo y fuego. No recuerdo exactamente el año en que esa experiencia sucedió, pero Manu Chao y bueno, viajaron en un tren por diferentes poblados de Colombia también llevando arte, y hay un libro
que sé que por lo menos mi hermana y Sebastián han leído, y yo también leí, del papá de Manu Chao, Ramón Chao, que era como un escritor, cronista, y ellos querían, digamos, también tenían como esa ilusión de hacer un viaje por diferentes poblados de Colombia y ir compartiendo como su arte. Entonces, un poco inspirados en esa idea, pues llegaron primero a Cali y de ahí fuimos al sur, estuvimos en Pasto, estuvimos en Ipiales, en los carnavales de negros y blancos, en Cali estuvimos en la Feria de Cali, de ahí fuimos subiendo al Quindío, de ahí llegamos a Santa Marta, Cartagena, estuvimos en San Basilio de Palenque, en San Jacinto, San Basilio de Palenque, pues donde es famoso el tema del alegre, los tambores. En San Jacinto tuvimos la oportunidad de ir a visitar a uno de los gaiteros, ¿no? También luego se bajó a Medellín, Bogotá. Fue como una gira de 30 días, obviamente una gira muy, pues muy underground, ¿no? Fuera del sistema, pues no era así como compra tu entrada en tu boleta, ¿no? O sea, era una cosa absolutamente underground, pues de unas condiciones bastante particulares. Y nosotros como documentalistas, pues obviamente, y como debes hacer un documentalista, pues nosotros nos montamos en el mismo universo de ellos, ¿no? Comíamos, dormíamos, hacíamos todo igual que ellos para poder estar precisamente, ser parte de ellos. Ese fue como un poco la anécdota de la gira. Yo tenía, digamos, ahí como una idea con mi cámara, y es que mi idea era que yo iba a ser parte del baile. Esa era mi concepción de la cámara en mi película, que yo era parte del baile. Entonces yo me metía a estar con ellos, a bailar, esa era mi idea de la película en ese momento, digamos, como no quería hacer entrevistas, no quería, era una película de observación y escucha. Lo que pasa es que después, como les comentaba ahora, cuando ya me senté a ver el material, digamos, yo me fui a esa gira sin escribir un guión de nada, pues, y me senté, digamos, a reflexionar sobre el material. Pues me di cuenta que yo podía hacer una película que superara, digamos, el registro anecdótico, que yo quería hacer una película que tuviera diferentes dimensiones. Entonces ahí se me ocurre, pues, el dispositivo del narrador, que es un niño que obviamente es un reto al espectador, porque el niño habla de cosas de adultos y eso es una paradoja, ¿no? Entonces hay como un reto al espectador, hay quienes se incomodan con esa voz, incluso, que no la creen o no entienden por qué. Luego hay gente que se engancha mucho y la vive y digamos, la disfruta, pues, o digamos, la entiende, o la acepta más bien, más que entender. Y en ese sentido, pues la película, pues como les decía ahora, tomó un camino pues más diverso, ¿no? No solamente lo documental, sino también la ensoñación y la fantasía, porque la imaginación también es lo real, para mí, pues, hace parte de lo real, la imaginación hace parte de lo real. Sobre eso te quería preguntar, pero primero si nos puedes contar rápido, ¿cómo fue ese paso por el Quindío? ¿Qué te acuerdas del Quindío? ¿Qué anécdotas hay del Quindío? Estuvimos solamente en un lugar en Finlandia. Ajá. Ahí había una finca, entonces ahí hicimos hay una escena de la película que es ahí en Finlandia, que es, hay como, no sé si, bueno, para quienes la vieron, hay como un ritual, como que le ponen unas vendas a Carmen y a Sebastián y los tocan y es como en la oscuridad y empiezan a cantar una canción como a capela, y es como un ritual y como un casamiento, y no sé si la recuerdas. Eso fue ahí en el Quindío. Nosotros pasamos por Finlandia 2 noches, íbamos y veníamos del sur de Pasto, íbamos para Santa Marta. Entonces paramos ahí en esa finca que era, entiendo, pues de un familiar o algo así, y ahí nos quedamos 2 noches y fue como un descanso, digamos, de la gira, y ahí hubo ahí como una comida, no sé qué, y en la noche hubo pues como esos jam, y luego al otro día hubo como un toque ahí en la plaza. Ve, qué interesante. De Finlandia. De Finlandia, perdón.
Contarte, Oscar Ruiz, contarle a todos los espectadores que hoy estamos presentando la película aquí en Salento y del 21 al 28 tenemos otra muestra en Finlandia y vamos a presentar Fight Vivir en Finlandia. Entonces, qué interesantes Buenísimo. anécdotas. Si no la cuentas, obviamente no, pues uno no entiende la locación o no la comprende. Sí, por ejemplo, Telepacífico, pues en algún momento me sugirió pues que le pusiera nombre a los lugares, pero no sé, no quería como alejarlo un poco De la temporalidad un poco, de no marcarla en un tiempo-espacio tan de pronto marcado, señalado. sí, pues hacerlo más, como más, de hecho, no sé si te puedo contar una anécdota del montaje. Claro, claro, claro que sí. No, que digamos que yo tuve varios montajistas en la película. Primero Gustavo Vasco, porque era pues al que le propuse. Y bueno, él trabajó un rato, pero luego se paró el proceso un tiempo largo y cuando ya lo volví a llamar no pudo más. Entonces ahí entré con María Alejandra Origanti y luego con Felipe Guerrero. Pero entonces con María Alejandra Origanti fue la mayoría, digamos, del tiempo del montaje. Y lo que pasó fue lo siguiente, y es que yo cuando llegué a montar la película, yo venía con la idea muy, ¿cómo te digo? Muy, como muy fuerte dentro de mí que yo quería algo anacrónico. O sea, que yo no iba a respetar ni la cronología ni nada. O sea, que yo lo que quería era hacer una película que fuera por acumulación. Repetición, variación y acumulación. Digamos, no una película que narrara, sino una película que trabajara por emociones, ¿ya? Entonces yo empecé a montar la película de manera totalmente desordenada, no respetaba ningún tipo de locación, podía pegar un plano aquí con un plano acá, era una película bastante experimental, digamos, y de alguna manera no enganchaba a la gente, porque el problema de la metafórico es cuando la gente no entiende la metáfora, porque si la gente no entiende la metáfora, la gente queda totalmente perdida, pero la gente debe de alguna manera entender la metáfora, ¿sí me entiendes? Y no se entendían muchas cosas, solo estaban en mi imaginación y yo me acuerdo que era mi terquedad y la montajista me decía, no, pero esto hay que darle un orden, esto hay que darle un mero sentido y yo nada, y hasta que un día dijimos, bueno, vamos a darle esto a otro montajista y el montajista nuevo lo primero que hizo fue coger y volver todo más cronológico, darle cierto orden, poner al niño más chiquito y al final el niño grande, o sea, como normal, y meter unos pedacitos del viaje, como que sacan un calzoncillo, una media, o sea, el man me decía, weón, tenemos que, algo del viaje, o sea, tenemos que ir a lo clásico, un poco, porque si no, esto no, entonces me tocó organizar el viaje y más o menos en la película se muestra cronológicamente, pero obvio, no le alcancé a meter los nombres de los lugares, pero te cuento que yo venía de un proceso de muchos meses de tener una película totalmente anacrónica, totalmente distópica, que ya llegaba a un punto de, digamos, de antitrama total que no, de pronto solo generaba emoción en mí mismo, ¿no? Entonces, eso fue un gran aprendizaje en el proceso de montaje y se lo debo, digamos, a mis montajistas, a quienes considero coescritores de la película. Listo, Oscar Ruiz. Otra cosa que de pronto podemos tocar otro tema, esta parte de la imaginación, cómo, digamos, desde la imaginación, de pronto un poco desde la magia, desde el viaje, tanto en el recorrido como en el viaje que andan ellos también en su teatralidad, en su sonoridad, en todo, cómo hablar un poco del territorio de Colombia, del recorrido que hicieron desde una parte, desde una manera alegre, en medio de este conflicto y en medio de estas situaciones que estamos viviendo particularmente. Entonces, cómo generar un discurso reflexivo en torno a nuestro territorio y tocando, pues igual por aquí nos preguntaban por el interno, que si tuvieron algún inconveniente en el viaje, con tema seguridad, era la ruta trazada buscando lo sonoro, lo musical, o era un trazo, el mapa era abierto y ustedes simplemente iban encontrando contactos o tenían directamente una ruta, vamos a hacer estos puntos, o era más por invitaciones o por producción que se iba dando el recorrido. Pues mira, realmente todo el tema de, digamos, como ese contexto
social y político, pues en la película se cuenta a través de un mito, que es el mito de los macondos, que están oprimidos y no tienen ni color, ni música, y viven en el dolor y en la violencia. Y un día llegan los Macondo y traen consigo las aguas ardientes y el color y la música y la danza y el movimiento, y se arma pues una fiesta impresionante, casi que una orgía de olores y de sonidos y de movimientos, hasta que un día asesinan a uno de los líderes de los girovagos y lo matan y ellos se tienen que ir de nuevo. Entonces digamos que allí hay como evidentemente una metáfora pues obviamente basado en una lectura de un libro de García Márquez, pero es obviamente un proceso de reapropiación libre de ese universo y adaptado, digamos, eso es una creación de la Gypsy Cumbia Orquesta. Yo lo que hice fue filmarla, ponerla en escena, digamos, adaptarla al lenguaje cinematográfico y, digamos, suprimimos algunas ideas que eran parte del espectáculo. Hicimos toda la puesta en escena, pues pensando en ese concepto que ellos tenían, que obviamente yo pues me identificaba y me interesaba poner en la película, ¿no? Porque además la película también siendo narrada por un niño y su madre que lo acompaña y que le va contando fábulas y mitos, se supone que este mito es una historia que le cuenta su madre al niño, pues es una película de transmisión, es una película de transmisión. Es decir, que hay algo ahí que nosotros queremos instaurar de una manera, esperamos, delicada en el espectador, para que el espectador pueda pensar sobre eso. Ahora, ya hablando en términos de lo real, durante el viaje no tuvimos realmente ningún problema. Realmente no tuvimos, digamos, de seguridad, pues de la violencia y eso, no tuvimos ningún problema. Básicamente, digamos, más bien problemas logísticos, problemas de llegar a lugares y que pues no pagaban o que se dañaban los acuerdos que se habían hecho, algunos problemas médicos. Más bien el viaje fue muy interesante a nivel sonoro, a nivel musical, el encuentro con muchos músicos de diferentes regiones, el intercambio, ¿no? con diferentes artistas. Por ejemplo, en el Caribe hubo unas clases de danza, hubo clases de tambor. Creo que hay una experiencia muy interesante que, bueno, algo de eso también se retrata pues en la película, pero afortunadamente no hubo, digamos, hechos de violencia durante la gira como tal, no hubo ningún acto de violencia o de intento de violencia hacia los que viajábamos. ¿Cómo fue ese encuentro, esa relación entre la Gypsy y los gaiteros de San Jacinto, ese encuentro con este sabedor que saca su Grammy y lo muestra dentro de la película? ¿Cómo es ese encuentro de esta orquesta profesional, súper sonora, con estos maestros en su territorio, llegándoles allá? Esa escena es muy emotiva. Fue algo muy bonito, también muy, sí, emotivo es la palabra, me parece como muy, fue también muy espontánea. Silien quería ir a conocer al maestro Antonio y tenía el contacto y yo lo seguí. Digamos que allí en esa escena pues no estaba obviamente toda la Gypsy, sino uno de ellos, uno de los integrantes principales. Es precisamente este hombre que les digo que viene de la isla de la Reunión, del África, que es totalmente, digamos, no ha estudiado mucho, el man no sabe leer partituras, sino que es un músico de oído y de la vida, pues, un inmigrante, es un duro, pues, con los vientos, ¿no? Sobre todo el clarinete es como su instrumento principal y como muy enganchado con el sonido de la gaita y pues la venía, y obviamente toca diferentes flautas. Entonces, claro, el hombre era un apasionado de la gaita y tenía que conocer al maestro.
Fue muy bello ese momento, compartieron, él también le mostró una flauta, la flauta Poil, que es una flauta ya de la Isla de la Reunión, y él le tocó y el otro le tocaba y hablaban a través de las notas musicales. Y esto del Grammy es una cosa totalmente espontánea. Nadie lo planeó, él fue sacando su Grammy a mostrárselo. Y sí, ese fue un momento que te lo juro que desde el momento que lo filmamos, yo sabía que ese momento iba a estar en la película. Como que es de esos momentos en donde tú ruedas algo y pueden pasar 10 años o 6 años, como pasó en este caso, o mucho tiempo, pues, y igual uno sabe que ahí hay algo que tiene que entrar, pues, o clasificar en la película. Sí, ahora que mencionas esto, Oscar, sobre la espontaneidad y también yo creo que un poco atado a la riqueza cultural, por ejemplo, acá en Salento tenemos una escena también con los gaiteros que se reúnen en la plaza, que empiezan a hacer como esta escena, este como performance también un poco con la música, y creo que es también eso ligado como a la riqueza cultural, ¿cierto? Y que me parece un componente sumamente importante en la película, y es como la riqueza cultural de distintos países que empiezan a recorrer Colombia, cómo se va uniendo con otros, al lugar que llega, simplemente con un hilo como lo es la música, ¿cierto? Sí, yo creo que la música, pues, es un canal de comunicación pues, muy potente, ¿no? Es como el cine, que el cine le llega a la gente de una manera impresionante. Obviamente, pues, el consumo cinematográfico cambia con los años y ahora estamos muy enganchados, pues, con las pantallas pequeñas y como pantallas más privadas, pero digamos que el consumo de imágenes y sonidos, hablando del cine, pues es muy potente, y con la música pasa lo mismo. Entonces, pues sí, había, digamos, encuentros. Hay una escena que es muy bonita de la trompetista también, que un día me fui con ella por la noche como a un jam, y hay otros músicos ahí. No tenían que conversar de nada, empezaban como a compartir sus notas y pues yo soy una persona muy apasionada de la música. Me gusta mucho la música, no soy músico como tal, pues algo, digamos, conozco, pero mi papá es músico. Yo no, pues no he estudiado como tal, pero sí me gusta mucho la música y entonces disfrutaba mucho, pues, ese poder que tienen los instrumentos y las culturas, ¿no? Y cómo se van enganchando. Era muy chévere, esa parte me gustó. Vale, Oscar Ruiz, una pregunta que nos llega aquí por el en vivo. ¿Cómo ha sido la exhibición de la película desde que la terminaron? ¿Cómo ha sido este paso por las plataformas digitales este año que hemos tenido como tantos problemas con todo el tema de la pandemia? Todo el cine está represado un poco. Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido la exhibición de la película en este momento en las plataformas, cuál es el pensado, está en alguna ruta de festivales de cine, nacionales, internacionales. Cuéntanos un poco de esa parte de la exhibición que este año para todos, los festivales, los exhibidores, los distribuidores, los productores, ha sido un reto muy grande este año con el encierro, con la pandemia, con, bueno, la situación que estamos viviendo en este momento. Bueno, la película se estrenó en octubre del año pasado en el Festival de Biarritz en Francia, luego pues ha participado en algunos festivales hasta antes de la pandemia. Estuvimos en el Festival de Transcinema Perú, en el FICUNAM en México, estuvimos en el Festival de Cine Cali, donde ganamos el premio del público, estuve en la muestra documental, en la MITBO, y bueno, la película obviamente se supone a seguir en festivales y eso, pero bueno, vino lo de la pandemia. Nosotros estrenábamos la película originalmente en abril en salas. La película, pues obviamente tuvimos que parar el estreno y después de unas semanas, pues empezamos a ver que la película tenía elementos que podían ser muy atractivos y muy llamativos para la gente en este momento de confinamiento. Entonces, por eso decidimos lanzarnos al tema online. Digamos que cabía como bastante bien, como en el espíritu que siempre tiene Contravía, como de innovar en ese tipo de cosas, como que era algo interesante, pues, de experimentar
y bueno, ahí hemos estado desde el 14 de agosto en la Cinemateca Virtual, que es la sala virtual de la Cinemateca de Bogotá. Ahí pueden entrar y comprar su entrada, estará hasta el 14 de agosto. En la plataforma Movies hasta el 30 de agosto, que es otra plataforma que, pues, digamos, se pensó básicamente para afuera, ¿no? Para la gente que está afuera, pero ahora mismo también la gente, si quiere ver la Movies, la puede ver en Movies. Digamos que ha habido, perdón, una cosita adicional, ha habido mucho, digamos, hemos recorrido un camino muy interesante en el lanzamiento, hicimos varios conversatorios, hemos intentado pues como mover la cosa bastante. Yo creo que ha sido muy interesante el contacto que hemos tenido con varias personas, pero como hablábamos ahorita antes de empezar así oficialmente el conversatorio, siento que también hubo como una época muy difícil en el país. Empezó, digamos, todo este tema de las masacres, empezó el tema pues político de los procesos judiciales al expresidente Uribe, ahora está pasando estas protestas de lo que pasó ayer, entonces, y también se acabó el confinamiento supuestamente, entonces siento que eso obviamente ha afectado un poquito la cantidad de personas que la han visto de lo que de pronto originalmente esperábamos, pero pues para quienes nos escuchan, esperamos que ojalá puedan verla y compartírsela a sus compañeros. Yo creo que es una experiencia pues muy particular en este momento del cine colombiano y en general de la oferta que hay pues de cosas para ver y escuchar en este momento. Vale, Oscar Ruiz, recordarles que la película está abierta para los 200 acreditados en cualquier horario, para los que no pudieron estar en vivo, y la estamos presentando en Salento en este momento y en la semana del 21 al 28 en Finlandia. Así es, también la tenemos por nuestra plataforma Bunet. Como lo dijo Juan Francisco, recuerden que solamente la podrán ver las personas que están acreditadas. La proyección ya se hará en Finlandia y estar pendientes, por favor, de nuestras redes y de nuestra página web www.cineenlasmontanas.com. Allí va a haber un botón que los va a redirigir a UNED para que estén pendientes de esta película, que les recordamos es el estreno en nuestro cuarto día de Festival Internacional Cine en las Montañas. Oye, qué chévere, perdón que los interrumpa, no, me perdonan la ignorancia, no tenía así como tanta claridad de que los acreditados podían verla. Entonces aprovecho para invitar a todos los acreditados para que por favor la vean. Y me encanta que haya esa posibilidad y ojalá que la puedan disfrutar y obviamente si les gusta que la repitan y que aprovechen estos días de festival, que la película entonces va a estar ahí para que ustedes la puedan ver. Digamos, me gusta mucho, ¿no? Perdone, seguramente ustedes me lo dijeron seguramente, pero yo no lo había entendido. Sí, fue parte de las decisiones que se pensó como para esta visibilidad, entendiendo que hay mucha oferta en plataformas, de eventos, y también los horarios a veces no cuadran. Entonces puede ser más fácil que la pueda ver la gente en su horario personal, en la noche, en la mañana, el fin de semana. Entonces eso fue como parte de lo que quisimos hacer de apertura. Bueno, Oscar Ruiz, hablemos un poco ya también de lo que pasó ayer en Bogotá, lo que está pasando un poco a nivel de institucionalidad en Colombia. ¿Cuál es también la responsabilidad que tenemos los realizadores audiovisuales con nuestras narrativas, con nuestra forma de pensar? Yo creo que nos genera mucho cuestionamiento tanto las entidades como policiales como estatales y también los medios de comunicación. Nosotros estamos hoy analizando a mediodía como una noticia que sale por fuera, o sea, de un canal español y los medios nacionales. Entonces es como cómo nos cubren una parte, cómo hay como una manipulación un poco mediática en ciertos momentos. Entonces te quería la primera pregunta como muy abierta y más como más reflexiva, como la responsabilidad de nosotros también como realizadores audiovisuales, como exhibidores del cine colombiano. Y la otra parte, como que nos puede poner a pensar también un poco de lo que pasó ayer. Esperamos todos de verdad también desde la organización del festival que no vaya como mayores, sino
no vaya a haber como otro derramamiento de sangre, como, y más ahora que la gente está tan tensa y que es como todo el tema de la situación con esto de la pandemia de encierro, la parte económica de nada está normal, todo ha sido como muy volátil y es un poco también peligroso, ¿no? Como en estos momentos que la gente está también como queriendo estallar por algo y estas acciones pues nos ponen a volar a todos, yo creo que nos dan, hablábamos por el interno, Oscar, como ese dolor de patria, ¿no? Que nos viene dando desde hace rato y queda uno como en un stand-by, también un poco de qué pensar, qué hacer, como cuál es la responsabilidad también de uno. No sabíamos si tocar el tema dentro de lo del festival, pero dijimos, es un espacio abierto, también pensando en una película como Fight Vivir, que es tan libre, tan real. Entonces también, ¿cuál es tu punto de vista? ¿O qué podemos nutrir también, generar como una pequeña reflexión o discusión con esto que está pasando? Bueno, sobre el tema de la responsabilidad, yo creo que realmente uno tiene una responsabilidad con uno mismo. No es que uno tenga una responsabilidad con la sociedad o con las cuestiones sociales. Desde el punto de vista del artista, yo pienso que el artista es una persona que es testigo de su tiempo y obviamente, pues si estamos en un tiempo como en el que estamos, pues eso obviamente se tiene que de alguna manera trasladar a las creaciones. Pero creo que la responsabilidad es más con uno mismo, es decir, con la propia ética de uno, con lo que uno piensa de la vida. Para mí es una responsabilidad individual. Obviamente, cada persona encontrará la forma, digamos, de compartir lo que piensa y generar cosas en quien lo escucha, ¿no? Yo, digamos, lo que te diría es que el arte, a mi modo de ver, no debería caer como en ser un panfleto, sino más bien en generar preguntas en la gente, más que declaraciones demasiado adoctrinantes. Creo que el arte, para mí el buen arte es aquel que genera preguntas en el espectador, que genera debates, que genera reflexiones, pero no doctrinas. Ese, digamos, es mi pensamiento frente a eso. Aunque eso mismo en sí podría ser una doctrina. Pero digamos que ya para no entrar en juegos de lenguaje, espero pues que se entienda lo que quiero decir, y es que el arte tampoco puede caer en el juego simplista de simplemente una denuncia o... No, creo que el arte tiene que ir más allá, tiene que encontrar una forma, es su rol precisamente, es su responsabilidad, es encontrar una manera emocional, una manera bella, una manera sólida que pueda realmente generar un impacto en quien lo consume. No simplemente repetir un discurso porque creo que ahí no hay arte. Con respecto, digamos, a lo que está pasando ya propiamente en la cuestión de violencia y especialmente pues el asesinato que ha habido ayer de varios protestantes y pues a raíz del asesinato de una persona que si estaba haciendo algo incorrecto o lo que fuera, no tienen por qué matarlo de ninguna manera, o sea, no tienen ni siquiera por qué torturarlo o digamos de forma indefensa violentarlo. Entonces, obviamente, pues son cosas que personalmente yo rechazo como ciudadano, ni siquiera como cineasta, o sea, como ciudadano, como, digamos, persona de este país, rechazo esa violencia absoluta. Digamos que comprendo un poco la ira de las personas ante ese hecho y sobre todo digamos, la falta de empatía y la falta, digamos, de apoyo de las instituciones que deberían salir a reconocer el error y a pedir perdón, sino que salen a decir una cantidad de sofismas que genera que la gente entre en ira. Entonces, la culpa de esa ira es
no es solo de esas personas, es también de esos gobernantes que digamos de manera irresponsable no apoyan a la ciudadanía frente a su rechazo. Obviamente yo no creo en la guerra, no creo en lo absoluto en la guerra, no creo absolutamente en la violencia para nada, y no creo que destruir vaya al final a cambiar nada. O sea, no tiene Colombia como a nivel de la violencia tomarse el poder o destruir el poder con la violencia. Jamás lo va a lograr. Muchas gracias por este espacio, por posibilitar hablar acerca del cine, ¿no? De su realización, también conversar un poco con nosotros y darle estas experiencias a todo el público que nos sigue. Esta película es hermosa, la mirada de un niño me parece de lo más lindo que se puede contemplar en el cine. Gracias a ti, te recordamos que esta película está en proyección en estos momentos en Salento, mucha gente está viendo esta maravilla y Qué muchas bacano. gracias por acompañarnos en esta 6ª versión del Festival Internacional Cine en las Montañas. Yo soy Manu Caucano, el guerrero de la primavera. Desde que nací hago parte de esta banda de artistas. Nosotros somos la Gypsy Cumbia Orquestra. Venimos de todas partes del mundo. Durante muchos meses nos preparamos para nuestro primer gran viaje. Mi mamá me contaba historias para hacerme dormir. Siempre me repetía, aquí están nuestras raíces. Hace muchísimos años, en este lugar del trópico gris, vivían los macondos, a quienes el oscuro poder había prohibido la danza, la música y el color. Cuando parecía que la esperanza de los macondos se extinguía, recibieron la grata visita de los Yorubas. Realmente fue un tiempo glorioso en la historia de la humanidad. Mamá, ¿por qué lo mataron? ¿Será que fue por odio? ¿Será que fue por venganza? ¿Será que le tenemos miedo a un futuro distinto? Nosotros llevaremos la música y la danza a donde vayamos. Estoy completamente seguro. Nuestro vínculo más fuerte es la lealtad a nosotros mismos. ¡Para vivir!